El Mesías y la Navidad. ¿Sabemos realmente cuál fue el propósito de Jesucristo? Hoy hablaremos precisamente de eso. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da mucho gusto saludarle y saber que nos sintoniza en casa para hablar de temas como este, como el de hoy, Jesucristo, el Mesías y la Navidad. Vamos a presentar a continuación a nuestros invitados y vamos a escuchar una breve semblanza de cada uno de ellos. Jaime Galindo, teólogo conferencista. Doctor Moisés Resnick, judío mesiánico. Reverendo archimandrita Dr. Fadi Rabat, canciller del Arzobispado de la Iglesia Católica Ortodoxa Antioquena en México, Centroamérica y en el Caribe. Dr. Helio Mansferrer, antropólogo e historiador. Y a continuación también queremos escuchar su opinión respecto a esta pregunta. Supuestamente vino a salvarnos del pecado original, una cosa así. Vino a dar su vida por nosotros. En esta época, cuando decoramos nuestras casas, cuando muchos celebramos, damos regalos por todos lados, hay un personaje que sobresale y a lo mejor tristemente se ha estado perdiendo el significado de lo que es la Navidad. Se trata de Jesucristo. ¿Quién es realmente? Quisiera comenzar contigo, Helio, si me permites. ¿Quién es Jesucristo en el contexto histórico? De alguna manera es un profeta, pero definitivamente hay miles de millones de personas que creen en Jesús, pero no necesariamente lo vieron nunca. Esto es quizá una de las cuestiones más interesantes. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que el cristianismo llega a América como resultado del proceso colonial y entonces, en términos históricos y culturales, hay varios Jesús. Está el que traen los españoles, luego hay una serie de construcciones latinoamericanas que hacen mucho énfasis en el culto mariano, que en sentido de la estructura no es parte de la Trinidad, sino que el culto a María más bien intenta articular lo que podemos llamar una relación con lo que eran las parejas primordiales en las culturas prehispánicas, o sea, una pareja que da origen a, ¿no? Pero luego, en el caso del catolicismo, con el Concilio Vaticano II, hay un intento por desplazar el culto mariano y centrar en la figura de Jesús, y ahí hay un conflicto en el mundo católico muy interesante. Y en paralelo entra el culto a Jesús, y ahí hay una discusión entre cristianos y católicos. Entonces los evangélicos hacen énfasis en una figura de un Jesús vivo, actuando en la sociedad, en este mundo, etcétera, etcétera. Y en el mundo católico se hace más énfasis en un Jesús que está en el cielo y que espera que vaya llegando la gente. Esto implica una discusión muy fuerte en torno a la disputa de este símbolo tan importante. Ok. Muchas gracias, Moisés. Para ti, ¿cuál es el propósito del que haya estado Jesús aquí en la tierra? Bueno, como judío, para nosotros en su momento, hasta que conoces bien las escrituras, cristianos y católicos son lo mismo. Sería como la gente que cree en un Jesús como hijo de Dios. Desde la perspectiva, de la perspectiva judía típica, no judía mesiánica, o judía rabínica, que es la mayoría de los judíos hoy por hoy. Como judío mesiánico, creo que el propósito del Mesías es muy claro. Las escrituras judías nos hablan de un Mesías
que rabínicamente y teológicamente en el Antiguo Testamento venía para que la gente se acercara a Dios y regresara a la Torá o al Tanaj. La Torá es solo el Pentateuco, pero el Tanaj es todo el Antiguo Testamento. Y realmente lo logró. Al haber sido rechazado por los judíos, esa figura del Mesías se va al mundo gentil y a través de ese rechazo de los judíos, el mundo gentil conoce las escrituras del Antiguo Testamento, porque las escrituras con las cuales hablaba Jesús o Yeshua, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito hasta 30, 40 años después, la mayoría de ellos. Y entonces conocen las escrituras judías y conocen a ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través del rechazo del Mesías. El Mesías tenía que ser rechazado para que el mundo gentil se alejara de ese paganismo y se acercara al único Dios de Israel. Y Jaime, ¿tú sientes que se cumple en la actualidad el propósito del que nos están diciendo? Yo creo que se ha venido cumpliendo desde que Él vino a la tierra, hace 2000 años, porque Él está vivo y como Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ahora, una cosa muy importante es entender el propósito al que vino. Él dijo claramente, yo he venido para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Se había perdido en parte al Israel histórico. Venía a injertarse el nuevo Israel espiritual para, al fin de cuentas, formar un solo pueblo que lo siga a él. Bueno, pues es muy interesante. No sé qué puedas agregar a esto, doctor Fadi. Yo lo que voy a agregar, la verdad, es que desde el comienzo de su actividad mesiánica, Jesús manifiesta, en primer lugar, antes de todo, su misión profética. Jesús anunció el Evangelio y Él iba, es lo más importante. Por ejemplo, Él iba a los pueblitos como a Galilea y Judea, pues se fue igual a Tiro y Sidón, o sea, a Fenicia. Entonces, igual envía a los discípulos pues a una primera prueba de apostolado misionero. Después, el término mismo, buena noticia, es el Evangelio mismo, es Él mismo. Jesucristo es la buena noticia, es lo más importante. Hay también una otra cosa importante de su propósito, de su misión, es dar testimonio de la verdad. Él que nos dijo, ya para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, en Juan 18, 37. Y a través de sus palabras con Poncio Pilato se puso muy firme a través de no solamente de la palabra, sino de la obra. Y lo más importante, lo que también nos comentó nuestro colega, es redimir y salvar al género humano, enseñándole de nuevo el camino a Dios, dándole de nuevo vida eterna en abundancia. Ok, bueno, pues ahí muy interesante todo lo que hemos escuchado. Vamos a un primer corte y regresamos con ustedes. No se vayan. Llama y participa con nosotros. Hay gente que considera que puede hacer cualquier cosa, porque ya vino Cristo y se sacrificó por todo el género humano. Y eso es otro motivo de polémica, o sea, en definitiva, cómo cada quien se hace responsable de sus actos. Yo digo que claro que sí, porque Él consumó su misión con su encarnación, su muerte, resurrección y ascensión. Por la parte del hombre, le corresponde vivir sus enseñanzas que nos conducen de nuevo a Dios, que es verdad y vida. Así tenía que ser, así estaba escrito. Tenía que ser rechazado para que los pueblos gentiles creyeran en él. Pero desgraciadamente esas malas interpretaciones y la teología del reemplazo de Israel ya no tiene nada que ver, y las promesas son para la iglesia y Dios ya no tiene nada que ver con Israel, es una teoría falsa. El que oye consejo. Regresamos.
El que oye consejo. Continuamos. No, obviamente no, y menos aquí en México. Todavía no se cumple, pero ya mero está por cumplirse. Estamos de regreso con ustedes y les recuerdo que nuestras líneas están abiertas. Si usted quiere llamar, participar, hágalo. Bueno, continuando con esta charla, Elio, te quiero preguntar, ¿Jesucristo ha venido a cumplir un propósito positivo para nuestra sociedad o ha sido también motivo de conflictos? Es una muy buena pregunta porque depende de la lectura que cada quien hace de Jesús, salen respuestas. Hay gente que considera que puede hacer cualquier cosa, porque ya vino Cristo y se sacrificó por todo el género humano. Y eso es otro motivo de polémica, o sea, en definitiva, cómo cada quien se hace responsable de sus actos, ejerciendo lo que se llama el libre albedrío, etc. Entonces, esa redención del género humano sería algo genérico. Luego viene cómo cada quien define su conducta, sus responsabilidades, ¿no? Ahora, otra cosa que también ronda mi cabeza es ¿por qué no se le puede dar una misma interpretación a la vida de Jesucristo? Para mí siento que el mensaje fue muy claro, pero ¿por qué ha sido causa de discusión, incluso de guerras alrededor del mundo? ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque no hemos entendido muy bien la misión de Jesucristo, que fue una misión de paz. Y porque a veces el interés de cada persona humana entra en el juego y va cambiando las cosas. Pero no hay ningún problema entre 2, 3, 4, 5 interpretando un versículo de Jesús en cuanto digo a la paz y al amor. Ninguna vez en su vida Jesús nos ha enseñado, por ejemplo, algo de guerra, sino de paz. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto? Es lo más importante. Esto igual tiene una relación muy importante con la pregunta que usted ha preguntado sobre si la verdad cumplió Jesús con su propósito. Yo digo que claro que sí, porque Él consumó su misión con su encarnación, su muerte, pues resurrección y ascensión. Por la parte del hombre, le corresponde vivir sus enseñanzas que nos conducen de nuevo a Dios, que es verdad y vida. Es decir, es algo también muy peligroso teológicamente, pero lo digo claramente, que en el instante eterno en que vive Dios, Cristo ya salvó al género humano, es decir, consumó su obra. Pero al hombre que vive en el tiempo no eterno, por su correspondencia a Dios, logra su salvación. Okay. Sí, el problema es que eso puede llevar, entiendo lo que usted quiere decir, pero puede llegar a una absoluta irresponsabilidad en la gente. O sea, ya me hizo la chamba, ya lo crucificaron, y entonces ya la libré, el asunto está, y ahí es donde intervienen los factores humanos. Muchas veces todas estas interpretaciones que pretenden ser únicas, las buenas, las puras, etcétera, y que le quita al otro el carácter humano, sí, y lo transforma en herejía, etcétera. Sí, pero ¿qué tiene que ver Jesús con el asunto? Si no, yo no digo que tenga nada que ver, el problema somos los hombres. Entonces no estamos tan salvados. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Y nosotros tenemos la responsabilidad. Quisiera que nos ayudaras, Moisés, a entender esto. A mí me llama la atención al estudiar un poco acerca de la vida de Jesús, que él mismo dice, yo no vine a traer paz, sino espada. Sí, y es terrible, porque como judío, nacido judío, de madre judía, padre judío, nosotros, judíos tradicionales, yo soy judío mesiánico, pero no vemos a Jesús como vida, lo vemos como muerte. Y eso es importante entenderlo, porque la historia de la iglesia en contra del judaísmo ha sido terrible. Y se han utilizado esos pasajes como viene a traer espada o división entre ustedes. Y cuando el Evangelio dice, no, y fui a los judíos y los rechazaron, y
y fui a los judíos y lo querían matar. Entonces la gente, erróneamente, la gente ha interpretado esos pasajes de una manera tan antijudía, no antisemita, antijudía, terrible. Y la historia de la iglesia es algo que tenemos que nosotros como creyentes estar avergonzados de lo que ha sucedido durante 2000 años de la persecución a los judíos por haber crucificado a su Dios, que en realidad estaba escrito que así iba a suceder. Tenemos que entender, entonces tenemos que ser sensibles a la postura judía de no aceptar a Jesús por una historia como tú Pero dijiste. tampoco son los judíos, son el Sanedrín. Claro, entendí. Es lo mismo que si aquí el gobierno, nos vamos lo con el entendemos. gobierno. Pero Yo lo entiendo como creyente, que no fue, cuando decía judíos, hablaba de Judá, no de todos los judíos, y era el Sanedrín, pero no nada más eso, así tenía que ser, así estaba escrito, tenía que ser rechazado para que los pueblos gentiles creyeran en él. Pero desgraciadamente esas malas interpretaciones y la teología del reemplazo, donde Israel ya no tiene nada que ver y las promesas son para la iglesia y Dios ya no tiene nada que ver con Israel, es una teoría falsa. Y eso ha creado demasiada discusión. Martín Lutero, uno de los grandes reformistas, Hitler utiliza sus escritos para exterminar a los judíos. Calvino, uno de los grandes reformistas, era antijudío. Gregorio de Niza, gran antijudío. Ni se diga de Constantino, donde dice, ahora ya no vamos a adorar los sábados, vamos a adorar los domingos y no queremos nada que ver con la Pascua judía. Ha habido una separación cuando Jesús es el judío más grande que ha existido en todos los tiempos. El Antiguo y Nuevo Testamento, todo está escrito por judíos. Todo, absolutamente. Esteban era judío, Yeshua era judío, Pedro era judío, Marcos era judío. La idea del Mesías es una idea judía para judíos primeramente y después para el mundo. Pero le hemos Sí, creo que lo acabas de decir, no sé si lo quieras repetir antes del corte, esa frase es contundente. No, o sea, era una idea judía para los judíos porque era como hablarle de tacos a los chinos, no hubieran entendido. La idea Mesías era un ungido que venía al pueblo judío para el mundo, para que se acercaran a Dios, se acercaran. Y lo logró, claro que lo logró. A través de ese rechazo, el mundo gentil conoció a ese Dios, que es tu Dios y mi Dios. Ahí está. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con ustedes, con este tema que está muy interesante. Llama y participa con nosotros. Todavía tenemos que tener fe que a través del Evangelio, que Cristo está entre nosotros a través de su palabra. Él de ambos pueblos hizo uno, rompiendo la pared intermedia de separación. Realmente Dios nos permite que todos nos unamos en ese sentido, pero a través de Jesucristo. En Mateo 20:28 dice, y no será así con ustedes como los grandes reyes. El Hijo del Hombre vino a servir a los demás. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos. Bueno, pues en este momento vamos a comentarios finales. Yo creo que el tema ha sido muy interesante. ¿Y cuál sería el tuyo, doctor Fadi? Pues como había platicado antes, o dijo que sí, que él por su parte sí cumplió con su propósito. Tenemos igual que cumplir. Pero lo más importante, a pesar de todo lo que pasó en la historia, digo, la desgracia, violencia, guerra, todavía tenemos que tener fe que a través del Evangelio, que Cristo está entre nosotros a través de su palabra, porque la palabra de la persona es la persona misma. Cristo es palabra o verbo de Dios para nosotros, entonces igual su presencia a través de su palabra y su espíritu está con nosotros. Y esto basta para nosotros para vivir bien, para tener confianza, porque si la verdad Dios es eterno y no cambia, entonces su palabra no va a cambiar. Y hay que tener fe en su palabra que está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir todo. Y a pesar de todo,
Siempre hay que tener confianza en su palabra, en Él, en su manera de cambiar las cosas. Sí, Él puede cambiar a cada uno de nosotros. Y lo más importante es que no vamos a esperar paz del mundo, porque es una paz falsa, es una paz de interés. La única paz viene de Él. Por eso nosotros en la misa nuestra, en la celebración, la divina liturgia, el diácono siempre en la letanía mayor dice, por la paz que de lo alto viene y para nuestra salvación, por ser seguros que únicamente la paz que viene de lo alto es la verdadera paz. Muchas gracias. Elio, ¿cuál sería tu comentario? Bueno, que en definitiva el problema que hay es compartir las experiencias, pero también a centrar, definitivamente estamos hablando de Jesús como hombre, ¿no? Ese era el tema que nos dieron. Entonces, la cuestión es, como hombres, cómo cada quien toma su responsabilidad, siguiendo la propuesta, etcétera. Y ahí es donde no se puede pensar en que los seres humanos, cada quien como persona, no ejerce el libre albedrío, y al ejercer ese libre albedrío tiene que hacerlo con responsabilidad, con seriedad, etcétera. Porque pensar que, o sea, ¿qué es lo que me preocupa? En términos populares se dice, íbamos con el Jesús en la boca. Entonces ya te caes al abismo y gritas Jesús y ya llegas al cielo. Eso es, para mi gusto, muy peligroso, porque deja de lado lo que es toda la historia de vida de las personas y no toma en cuenta este tipo de cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Elio. ¿Cuál sería tu comentario final? Yo quisiera puntualizar algo. Al oírlos platicar, no podemos descuidar en ningún momento que lo que está escrito en el libro de los Efesios, donde dice, Él de ambos pueblos hizo uno, rompiendo la pared intermedia de separación. Realmente Dios nos permite que todos nos unamos en ese sentido, pero a través de Jesucristo, porque Él vino para rescatarnos, vino para reconciliarnos con el Padre y además nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, con el cual nosotros también podemos decir reconciliaos con Dios o reconcíliense con Dios. Y yo creo que esto es muy importante. En este momento no podemos tampoco descuidar el aspecto profético de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que Él viene pronto porque así lo prometió. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero viene pronto, viene otra vez. Y tenemos que estar apercibidos en todo momento de su segunda venida. Gracias, Jaime. Moisés, tu comentario final. Yo creo que la grandeza de Jesús tiene varias facetas, pero como dice Elio, como hombre ha sido el líder más grande de todos los tiempos. En Mateo 20:28 dice, y no será así con ustedes como los grandes reyes. El Hijo del Hombre vino a servir a los demás y vino a dar su vida por rescate de muchos. Por lo tanto, nos enseñó a servir a los demás. Y el que no sirve, no sirve. Bueno, pues gran consejo el que nos acaba de dar ahorita Moisés. Es momento de despedir. Y les recuerdo que continuaremos con este tema aquí en su programa, El que oye consejo. Cuídese mucho. Hasta pronto. Y disfrute a su familia. Hay un pasaje que el apóstol Pablo a los romanos dirige y hace referencia precisamente a que la venida de Jesucristo va a permitir el panorama para que entonces los hijos de Dios se rebelen. Que uno de nuestros problemas es la corrupción y nadie puede negar. Y se traduce en inseguridad, se traduce en el falta de respeto a todos los valores, en pisotear la dignidad humana, etc.